distintos temas. Horacio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, José Luis, ¿cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia y gracias como siempre. Bien. Horacio, bueno, primero que nada, quiero arrancar que nos hagas una síntesis de lo que ha sido la sesión del día lunes en Las Marianas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se desarrolló esa sesión? ¿Qué nos podés contar? Bueno, en principio, en lo personal, contento y feliz de ir al pueblo que vio nacer a parte de mi familia. Mi señora, como todos saben, Ariana, es de Las Marianas. Por lo tanto, he vivido muchísimos años en el pueblo. He conocido a un montón de personas hermosas que me han abierto las puertas y, como siempre digo, es mi segunda casa, en el cual tengo muchos amigos y me hace volver. Por supuesto, cuando uno llega a esos lugares trae un poco de nostalgia, porque también Las Marianas ya no es el mismo. Y contentos, por otro lado, porque no todo es destructivo, y eso lo quiero resaltar. Quiero destacar, porque si no después uno se olvida que en la gestión de Franco Dileo y Carolina Botero como presidente y secretarias, hicieron este inicio de integrar a los pueblos del interior como se lo pedía durante muchísimos años. De hecho, nos puso muy contentos porque la nueva política, entre comillas, vino a hacer el federalismo que la vieja política no hacía. Y bueno, se inició, como siempre recordamos, en Almeida, se hizo en el cuartel de bomberos de Villa Mall y se hizo en Las Marianas. Y la verdad que fue muy lindo. Entonces, hay que destacarlo, que hay una continuidad sobre ello, como también hay una continuidad con lo que se está haciendo con los estudiantes a la hora de abrir el Parlamento y enseñar a los chicos de qué se trata el Consejo Deliberante. Así que desde ese sentido, muy contentos. Después nos comimos una rica empanada al final. La sesión se llevó adelante con varias temáticas. En lo que respecta a nuestro bloque, tenía que ver con las inquietudes que nos traían los vecinos de Las Marianas, que en definitiva lo que hacemos es llevar lo que ellos necesitan. Fuimos indagando y preguntando cuáles eran las prioridades, cuáles eran las necesidades. Si bien entendimos que hay un montón, como siempre preocupan las cosas que se les viene prometiendo hace mucho tiempo, y creo que vos también has sido testigo de aquella reunión que hemos tenido en el Club Honor y Patria en esa época, donde se les había prometido, o por lo menos comenzar a la brevedad. Siempre me acuerdo de los 15 días, los primeros 15 kilómetros de ripio. Y si alguno va al interior, creo que queda en evidencia que esos 65 kilómetros, que es un montón de dinero, que calculado más o menos lo que hemos averiguado con gente que se dedica a hacer una cuadra de mejorado, que ronda los 100 metros, rondan aproximadamente 2 millones de pesos. Estamos hablando de un valor de casi 130.000 millones de pesos que no sabemos dónde están, si están enterrados, si se lo han llevado, si lo han traído, pero como estamos viendo en todas las obras. Entonces, desde ahí la gran inquietud y decepción a la hora de haber emergencias médicas, que dicho sea de paso, otro gran tema era, y que lo explicaba yo en su momento, era el comunicado que hacía la sala periférica con respecto a la utilización de la ambulancia, que entiendo, como digo siempre, que no hay que tener... ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál fue la cuestión esa oración? La cuestión es que hubo una nota, yo entiendo, quiero explicarlo bien para que se entienda. Sí, para que quede claro. Entiendo que, a ver, el recurso es muy finito y creo que también Las Marianas han pasado hechos trágicos que hicieron entender que la ambulancia, ante una emergencia en un pueblo que no le ha podido dar la vuelta de encontrarle el sentido del tratado de la salud durante años porque no se ha puesto el foco ahí, queda algo que es fundamental, que es tener la ambulancia. Bueno, hay una ambulancia muy equipada, bastante moderna, y es el recurso que hay que cuidar. Y en ese recurso que también hay que cuidar hay una necesidad, la necesidad de que ante no haber personal médico las 24 horas y ante una emergencia que es imprevista, la ambulancia tiene que estar para llevar al que lo necesita. Entonces, al no brindar este tema de salud, se acumulan las emergencias y se acumulan las visitas programadas de las diferentes patologías, haciendo que la gente de Las Marianas, sin tener transporte, con un recurso económico finito,
con una sala que no contiene a nivel especialidades ni control médico 24 horas, la única que le queda a la población es acercarse de alguna manera que lo visiten en el Hospital San Antonio de Padua. Entonces, se ve que este uso no está siendo bien coordinado, al cual, como digo, le dije a la gente de Las Marianas que no se peleen entre los vecinos, que la realidad del que toma las decisiones, imagínate que el que toma la decisión es alguien que está en la sala periférica. ¿Y sabes qué significa? Primer muestrario de eso es que no está encontrando una devolución el personal de salud que se encuentra en la sala periférica. La primera lectura que hago es que se encuentran solos y que las decisiones las tienen que tomar unilateralmente. Y después que se toman, traen consecuencias. Cuando traen consecuencias no existe el respaldo, sino existe el enojo y la persecución, tanto al personal que desempeña las funciones, como también las personas que necesitan la prestación y se enojan o se preocupan a la hora de no contar con el recurso para llevarlos al lugar donde debe ser atendido. Y encima, que cuando llegan, como explicaba bien la nota, lo que decía esa nota, palabras más, palabras menos, es que a partir de la fecha determinada la ambulancia solamente iba a llevar a los pacientes y ante la gran demora y espera, lo que no iba a hacer era esperarlos para traerlos nuevamente a Las Marianas, para no dejar a Las Marianas sin ambulancia de emergencia. Para lo cual hay una razón, en el sentido de que se necesita tener la ambulancia ante una emergencia y cubrir todo el territorio de Las Marianas, pero también hay una razón que muestra y evidencia lo que todos no ven, pero es lo que hay que analizar. Es que no hay coordinación a la hora de acceder a la salud para los pueblos del interior en el pueblo. Y reflexiono, si la gente del pueblo, que vive a 2 cuadras del hospital, no cuenta muchas veces con ese recurso, imagínense lo que le costaría a alguien de Almera, Las Marianas Mall, La Blanqueada y Sol de Mayo. Y si encima no es coordinado porque quien está encargado de la cabeza de salud no genera políticas sanitarias que beneficien e integren a la población, la resultante es este cuestionamiento. Y este cuestionamiento lo que trae, como siempre, es un debate, una necesidad y enojos donde se termina separando y dividiendo la población cada vez más, cuando son poquitos. Eso es lo que sucedió con el tema de ambulancia, es el tema que expusimos. Hay familiares y pacientes que se han comunicado particularmente con nosotros, mostrando la preocupación y también mostrando la necesidad y enojo y hasta en cierta manera temor por las represalias que tienen por haber expuesto un tema que es de suma necesidad. Entonces la verdad que seguimos peleándonos entre nosotros, seguimos sin encontrar la vuelta, seguimos embarrándonos cada vez más y son parte de los temas que hemos tratado esa noche. Otro tema que inquietaba era lo que era la luminaria. Si uno ve, Las Marianas se hizo todo lo que es, para la época de las elecciones, todo lo que es la entrada, básicamente al pueblo, pero de ahí en más hay un foco de cada color, seguimos teniendo las luces en varios lugares y sectores que son concurridos, en el cual lamentablemente está en mal estado. Un tema que es importante y que realmente, fíjense a dónde nos hacen pensar la política tradicional y cómo nos embarran la cancha y cómo nos hacen caer en la trampa de que en vez de pensar en el futuro, en la tecnología, en cómo llevar a nuestros pibes a otro nivel, están discutiendo si por favor les pueden comprar un tractor para resolver lo que necesita un pueblo, que es tener un tractor para levantar la basura y regar el pueblo. O sea, si hay algo que necesita a nivel institucional el pueblo para poder trabajar su personal y recurso humano para brindarle un servicio a la población de La Mariana, no son muchas cosas, pero una de las más importantes es un tractor. Bueno, hace meses que no cuenta con un tractor, el tractor que contaban lo han recauchutado miles de veces, ha gastado fortuna, creo que con eso han comprado 200.000 tractores 0 kilómetros, podrían haber comprado. No hay una decisión, no se entiende por qué, no se entiende la decisión de no contar con la gente del interior, la falta de prestación, pero bueno, si uno no lo ve, si uno lo ve dentro de lo que es el pueblo, imagínense en el recurso humano, que es poco y quizás después a la hora de votar no influye mucho en la elección. Entonces son pueblos olvidados, ¿no? Donde Las Marianas ha perdido su tradicional cancha de paleta, que es un lugar de encuentro, su club Honor y Patria, que necesita que le estén encima para poder brindar algo integral y conciliador con la comunidad de Las Marianas, ni hablar lo que es la sociedad de fomento. Y bueno, y tenés varios lugares de encuentro que lamentablemente hoy no están.
no se los apoya y en definitiva hoy Las Marianas subsiste por el empuje que le da su propia gente a la hora de mostrar en el turismo una opción muy importante aparte de lo que es la agrícola-ganadera. Entonces, Las Marianas quiere crecer, tiene ganas de crecer, necesita herramientas, pero no se las dan. Entonces, un pueblo que está incomunicado telefónicamente, un pueblo que está incomunicado a través de sus calles, sus redes, que fueron prometidos y que ahí hay un despilfarro de dinero que vaya Dios a saber. Si no cuenta con las herramientas mínimas que es un tractor para el riego y recolección de residuos, si no contamos con un transporte o hacer las consultas pertinentes porque no se puede brindar un sistema de salud mínimo donde también parte de Navarro debería hacer consultas en el pueblo como se planteó y se hacía en otras oportunidades. Bueno, lo que está demostrando, y ni hablar, que si vos bien recordás, cuando iba a llegar el tren, iba a llegar a Navarro y que después iba a terminar en Las Marianas. Se sacaban fotos en Las Marianas diciendo que el tren pronto iba a llegar a Las Marianas y a los pueblos del interior. Bueno, y el punto que le sigue, y que era también muy importante, era lo que hablábamos en ese momento en la última sesión del año pasado, José Luis, cuando nosotros fuimos el único bloque que votamos negativamente la ampliación de la cantidad de casas a desarrollarse tanto en los pueblos del interior como en Navarro, porque percibíamos un despilfarro de fondos públicos que en definitiva perjudicaba a la gente, donde como era evidente y sospechábamos, al no haber finalizado las obras en su momento de las casas prometidas con antelación, menos iban a generarse las casas prometidas. Lamentablemente, no porque no queríamos tener las casas, no porque no queríamos votar un leasing para que se compraran tractores. El tema es que se han votado muchos leasing, el tema es que se han votado por muchas casas y la verdad que como siempre digo y estamos cerquita, si vamos acá a mitad de cuadra, a la calle 24, tenemos un cementerio de obra. Si vamos al hospital con lo que es el quirófano, tenemos otro cementerio de obra. Si vamos a la estación de Shell frente al coso, tenemos un cementerio de obra. Si vemos el ferrocarril donde iba a venir el tren, la obra majestuosa de 400 millones, empleados de Navarro que cobran sueldos dentro del ferrocarril que no existe, y encima se iban a hacer casas para los jubilados y para los abuelitos de nuestro pueblo con pileta de natación y climatizada para rehabilitación, la verdad que siento que nos tomaron el pelo. Y han tomado el pelo a todo el pueblo, y ni hablar a los pueblos del interior. Entonces esos son los debates que generamos en el día de la fecha, entendiendo de que también como ciudadano y como siempre digo, tratando de hacernos responsables de nuestros actos, entendamos que hay que empezar a votar y hay que empezar a elegir a las personas de nuestro pueblo que integren a todo el pueblo y hay que votar a los que no tengan resentimientos para con los demás, que estén por encima de las mezquindades personales, que salgan de todo tipo de egoísmo, que no sean tentados por la corrupción y que en definitiva hagan lo que deben hacer a la hora de llevar una gestión adelante, que es trabajar por y para el pueblo de Navarro. Eso no sucede y los responsables somos nosotros los que somos votantes. Nosotros por participar y nosotros por tener la virtud de votar, porque si no nos quejamos, nos dejamos endulzar los oídos, quizás nos dejamos tentar con las migajas de sobras que suelen darnos como dádivas y condicionar nuestro voto, llámese chapas, llámese ladrillos, llámese termotanques, que les cuento que todo eso sale del bolsillo del aportante de la comunidad y salían justamente, o seguramente, por los dichos de muchas personas, porque estaba a voz populi, del desmantelamiento que hay de las casas que nunca se terminaron. Que dicho sea de paso, si cualquiera quiere ir y visitar a todas las que están en el pueblo de Navarro, que no se terminaron, que son más de 50, de un prometido de más de 400 obras, imagínense lo que son un despilfarro de 200 casas que serían para la gente, ¿no? ¿Tenés alguna idea de la cuestión del centro universitario? ¿Cuál es tu postura sobre ese tema? Si vos recordás, cuando se hablaban del plan de generar más hogares, nuestro bloque propuso generar, vos tenías dos opciones para darle oportunidad y trabajo a los jóvenes. La única manera es hacerlo acceder al conocimiento. Y para acceder al conocimiento, el gran problema que tiene Navarro es de transporte. Entonces tenés dos opciones. Primero es qué necesidad tiene Navarro. O sea, ¿a qué vamos a apostar? A lo agrícola ganadero, y me parece que al estudio que nosotros hicimos,
veíamos que, bueno, es potenciar lo que nosotros tenemos, que es lo agrícola-ganadero, el turismo y el conocimiento, que es el futuro, inteligencia artificial y todo lo que viene conllevado con eso. Para eso tenés dos opciones: o acercás a la comunidad educativa, que eran más de 2.500 chicos, que son los que terminan la secundaria, y le das la oportunidad de ir a los accesos de lugares para el conocimiento, llámese Luján, Capital o La Plata, cosa que hoy no sucede, o sucede a medias, y lo puede hacer el que tiene el recurso en un momento que el recurso es finito y que la gente necesita comer. Entonces entramos en la trampa donde el joven no puede acceder al conocimiento. En un pueblo que tampoco da trabajo, y el único trabajo que da es a través de la municipalidad para tenerte cautivo y de rehén. Lobos tiene 300, 400 empleados. Navarro tiene más de 700 más 300 más en lo que es contratado. O sea, Navarro triplica quizás lo que tiene contratado Lobo, y ustedes vayan a Lobo y fíjense lo que es Lobo. Entonces, ahí dijimos, si no podemos llevar a los chicos, hagamos un centro universitario. Y propusimos, en ese entonces, para lo cual fue denegado, que se utilizara la vieja terminal, que tenía un estacionamiento, que hoy lo destrozaron al hormigón que funcionaba, y lo dejaron en un costado de un monumento de algo que estuvo haciéndose durante más de 2 años, que iba a ser la casa de la provincia para descentralizar un poco la municipalidad, y dejaron otro cementerio, que nos costó miles de millones de pesos, de una terminal que creo que es el centro del fracaso, la inoperancia y la mezquindad de la política tradicional de Navarro, que se llevó adelante entre discusiones de 2 partidos políticos que hicieron que eso nunca se terminara, y que cuando se estaba por terminar y se inauguró a las apuradas, se terminó dejando de costado e ir a invertir a otro lugar, que en este caso, como todos saben y conocen, es la terminal que se encontraba donde estaba la estación, enfrente de la laguna. Entonces, la verdad es que dijimos, bueno, hagamos un centro universitario, pero con lo que necesita Navarro, no con el marketing del que traigo lo que se puede o lo que quiera. Entonces dijimos, bueno, esto es el Navarro que queremos: agrícola, ganadero, turismo y la industria del conocimiento. Bueno, los acercamos. ¿Qué sucedió? Nada. Tenemos una escuela agraria agrotécnica destrozada, en coma 4, con un respirador, tratando de ver si alguien se digna a dárselo, siendo que vienen pateando los padres y todas las autoridades educativas durante años y años para ver cómo sucede. Y de pronto puede llegar a venir algo mágico que podría llegar a ser otra fuente de corrupción, siendo que se promete una mega obra en un lugar de dudosa cuestionamiento, porque para mucha cuestión técnica dicen que no se puede hacer por cuestiones hídricas, por cuestiones de factibilidad, por cuestiones de un montón de cosas, de contaminación, que pueden llegar a salir miles de millones de pesos, pero por otro lado sabemos que la escuela MOL, que era con poquito, y era para hacer una ampliación y un Zoom, nunca se terminó. La escuela, la cuestión de la escuela agropecuaria. Sí. Es una cuestión que preocupa a los concejales y que lo van a tratar en breve. Sí, Horacio. porque cada vez que tuvimos la posibilidad nos hemos acercado. Pero como siempre le explicamos a las familias y a la comunidad educativa, hay cosas que dependen de nosotros y cosas de no. Lo único que depende es exponer el tema para priorizar la educación como algo de primera instancia, pero también como los únicos que podemos votar a la hora de ceder un terreno fiscal para que se haga realmente se haga la escuela agraria como corresponde. Y la realidad es que cuando vas a ver todos los Zoom de la escuela que se iban a hacer acá en el barrio Solidaridad, en todo lo que es el bar en el Pichín, hay como 3 Zoom que no se terminaron nunca. Vas a la escuela de MOL, no se terminó nunca. Vas a los puentes, no se terminaron nunca. Las obras de acá enfrente, no se terminaron nunca. Las casas, no se terminaron nunca. Las obras hídricas, no se terminaron nunca. El transporte, no se terminó nunca. Bueno, ¿qué nos hace creer que van a hacer una mega escuela agraria de 2.500 millones y no va a ser otro foco de corrupción? ¿Qué nos hacen? Otro Zoom. Creo que Navarro va a ser el pueblo de los Zoom. Zoom por acá, Zoom por allá, Zoom por aquel lado, Zoom por aquel otro, sin tener una coordinación, una planificación. Por eso, en base a la pregunta que vos me haces, ¿se necesita un centro universitario? Sí. No una cáscara vacía como fue el CEPLA, no un centro como el que tenemos en La Laguna, en frente en el polideportivo, que se utiliza para cualquier cosa, menos para algo deportivo.
para cualquier cosa, para hacer política continuamente, porque no hay un lugar para ubicar las cosas donde corresponden, y que priorizamos una pileta que esperemos que se termine, que creo que no es de primera necesidad, que seguramente es bienvenida sea si se va a hacer, pero que no se termine un quirófano para que se opere la gente, y que no se terminan determinadas obras para que la gente que hoy no tiene vivienda tenga donde tener un techo. ¿Cuándo tratan, yo vuelvo sobre la escuela agropecuaria, cuándo se trata este tema en el Consejo? En el Consejo se trató ya 3 veces y se necesita que venga nuevamente lo que es la papeleta. Nosotros en la última que tuvimos con el Ejecutivo le dijimos, ellos querían que nosotros les cediéramos un terreno sin tener la factibilidad en lo que es la zona del Churrinche para hacer la escuela agraria. Mostraron una maqueta. Digamos, para que se entienda, el basural viejo. El basural viejo, es un basural. Manera. Por eso hablábamos de contaminación, de factibilidad, de que esto se pueda hacer. Como nosotros no somos idóneos, pero sí somos responsables de nuestros actos, lo que le pedíamos al Ejecutivo es que venga la gente de la provincia de Buenos Aires, nos dé por escrito que es factible hacer una escuela, porque no va a ser cosa que firmemos, no va a ser cosa que cedamos, no va a ser cosa que empiecen, que firmen miles de millones de pesos y después terminen en otro cementerio y otra ilusión rota para la gente educativa de la escuela agraria, que en definitiva siempre esos anuncios rimbombantes se hacen 20 minutos antes de una elección para poder perpetuarse en el poder, mendigar a la gente y después no darle absolutamente nada o darle vuelta a la cara como se ha hecho en las últimas elecciones en tan solo 6, 8, 9 meses de gestión. Y esas cosas tienen consecuencias. Y esas consecuencias después hacen de que poder lograr tener esos objetivos no se puedan. Ejemplo, ¿cuántas veces crees que nos van a dar 65 kilómetros de mejorado para arreglar las rutas del interior? No los van a dar más, porque hubo 2 años consecutivos de arreglo y carteles rimbombantes en las entradas. Y hoy recorrer los pueblos del interior, no hay una sola piedra, no hay un solo mejorado. Es otra vez la máquina con un cacho de tierra y buena voluntad de gente, con máquinas que están destrozadas en un cementerio de máquinas que hoy tiene la municipalidad a pasitos de ahí del Omar Echeverry. Entonces, la verdad es que hay que caminar, hay que observar, hay que empezar a comprometerse como pueblo y sociedad, y hay que ver cómo podemos tocar entre todos y sin temor las temáticas que involucran y le importan al pueblo, como es la escuela agraria. Bienvenido el centro universitario, pero ¿qué? Hacemos un centro universitario pero no hacemos una agraria. ¿Sabés qué considero y creo yo? Que si no podemos hacer una escuela agraria, o no podemos terminar los Zoom de los jardines, o no podemos terminar un cuarto de lo que es la escuela número 4 de Villamol, menos vamos a hacer un centro universitario. Va a ser una cáscara para traer vaya a saber qué, y vaya a saber qué cosa necesitas. Porque vos, para hacer eso, me tenés que decir, bueno, ¿qué me vas a traer? Ingeniero agrónomo, ¿qué me vas a traer? ¿Cuántos chicos se van a inscribir? ¿Va a poder ser factible? ¿Vamos a poder repatriar a los chicos que se tuvieron que ir a La Plata y no llegan a fin de mes para hacerlo? ¿O a los chicos que no tienen acceso para ir a Capital Federal? ¿Cómo vamos a integrar a los chicos del interior para que se acerquen? ¿Se hizo un censo de eso? No, es todo, bajo un Zoom y veo qué hago. Y le meto un cartel, centro universitario. Yo creo que es así, porque aparte te hago una pregunta técnica. ¿Qué estudio de factibilidad hubo para centralizar un centro universitario que tiene que ser, como es en todos los lugares del mundo, y en todos los lugares, por ejemplo, andá al Pilar, te voy a dar un ejemplo, Pilar, todo lo que es la ciudad universitaria del Hospital Austral, es toda una ciudad universitaria. Entonces, si vos vas a proyectar, yo lo que veo es que al lado del Fortín, como tienen un pedazo de terreno, hacen otro Zoom. Y para hacer una ciudad universitaria, tiene que ver con otras cosas que tienen no solo que ver con la educación y solamente los libros y estudiar, tiene que ser con la tecnología, tiene que ser con el deporte. Entonces, bueno, los centros universitarios, vayan a la ciudad universitaria de Capital Federal, está la ciudad universitaria, están los campos de deporte a los costados, o sea, es algo integral, ¿se entiende? Hay residencias para estudiantes, pensando a futuro para que los chicos de Las Marianas, Moya, Almeida, tengan un lugar donde vivir a pasitos de la universidad. La temática de qué vas a construir en base a lo que vas a desarrollar, porque si vas a desarrollar veterinaria, tenés que tener corrales para tener un conejito y para tener animalitos para estudiar y trabajar. ¿Se entiende lo que digo? No está proyectado. Es un Zoom
que lo van a instalar enfrente y le ponen centro universitario. ¿Sabés qué va a pasar después? Cuando tengamos que hacer un centro universitario de verdad, ya va a estar incautado ahí porque no vamos a tener cómo poder hacerlo progresar. Y vamos a tener una cosa en este lado, otra cosa en otro lado, y así es como todo. Si viene y es algo bueno y productivo, cosa que dudo y lamentablemente me permito no creer, porque la evidencia me supera, bueno, bienvenido sea, pero sinceramente no creo que suceda. Quiero terminar la entrevista preguntándote cómo se lo hizo el resto de los concejales que pasaron. Sí. ¿Cuándo es estimativo que se convoque a alguien de salud, sea el secretario de salud, la directora del hospital o el intendente municipal, por la famosa interpelación por la cuestión salud? Nosotros, José Luis, hicimos lo que teníamos que hacer, que era hacer la votación, que fue favorable para el pedido de todo lo que era, después de agotar todas las temáticas que tenía que ver con todo lo que sucedía con el tema de salud y que realmente preocupa. Sabemos también ahora el momento que está atravesando también a través de un colega, al cual le mandamos un saludo enorme a toda su familia y una pronta recuperación, a alguien que ha trabajado durante muchísimos años brindando la salud de nuestro pueblo, pero que evidencia también la fragilidad, ¿no?, del sistema sanitario que necesita también tener un plan B cuando alguno de nosotros se enferma, ¿no?, cuando alguno de nosotros tiene algún problema, que es la problemática que uno siempre traía y trasladaba a la hora de brindar más y mejor salud. Entonces, ya está votado, nosotros somos un bloque de 5, de los cuales estamos en lo que sería la tercer minoría, porque atrás nuestro está La Libertad Avanza y está el Frente de Todos a través de Sabidowski y Soledad Lozano. Hay bloques que tienen mayoría y depende de la convocatoria ya de lo que es del Consejo Deliberante, no básicamente de nosotros a la hora de hacer. Sé que se han librado las notas, no sé qué se ha respondido en ese sentido. Nosotros seguimos muy de cerca también la temática que lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta sobre el personal sanitario que estuvo desempeñando actividades a nivel de la Guardia sin tener la documentación y los papeles pertinentes, para el cual no hemos recibido absolutamente nada. Entonces, no sé qué decirte. Y si me preguntás de lo personal, ¿sirve para algo? Si no se involucra a la gente, o sea, nosotros, todos los ciudadanos, y empezamos a hacernos escuchar y a exigir que se nos dé una devolución y una contraprestación sobre todo lo que pasa, llámese en medio ambiente, llámese en seguridad, llámese en salud. Yo creo que ni por más que hagamos 200 interpelaciones, hagamos un montón de cosas, ir a una riña de gallo que no tiene ningún tipo de sentido, en lo cual a mí en lo personal creo que no suma para nada. Será una lucha de ego, sí. Yo creo que el sistema de salud hoy no está contando absolutamente nada de lo que está haciendo. No hay una sola voz que le explique a la población de qué se trata y hacia dónde va la salud, que dé explicaciones al pueblo, que lo tienen que hacer. Yo no veo ningún directivo y sobre todo al secretario de Salud manifestar absolutamente nada hacia dónde va la salud, ni dar ningún tipo de explicación. Y si la comunidad no se lo pide, no se lo exige, nosotros lo que hacemos es exponer el tema. Lo hicimos una vez, 200 pedidos de informe, José Luis, no hemos recibido la contestación de absolutamente ni uno. Hemos pedido reuniones con los directivos desde la época de lo que había sucedido con la lamentable deceso de la ciudadana Valeria Archubi y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, la verdad que, sinceramente, en lo personal es ir a preguntar cosas para que nos sigan diciendo no sé, un invento, no sé qué nos van a decir. La verdad que estaría bueno escucharlo, pero tendría que ser un monólogo para explicar, no tendría que preguntarle yo o cualquiera de los concejales hacia dónde va la salud. Me parece que habría que sentarse y decir en la municipalidad o en el propio hospital, llamar a una conferencia de prensa y explicar hacia acá va la salud, estos son los conflictos que tenemos, hacia acá estas son las trabas, esto es lo que necesitamos y acá hacia dónde vamos. Lo que está pasando es que se va mucho personal de salud, no hay un trabajo en equipo, mucho recambio administrativo, mucho recambio en lo que es el sector de ambulancias, no hay coordinación, no hay trabajo en equipo, hay muy buenas individualidades,
a destacar, hay mucho corazón en muchos de ellos que no se resignan a irse, y hay muchos que se fueron y que pasaron desapercibidos, no solo para la comunidad hospitalaria, sino también para la comunidad ciudadana, que después exige respuesta, cuando la verdad es que si se ponen a detallar todas las personas que han inmigrado del Hospital San Antonio de Padua y que eran tradicionales dentro de lo que es la atención hospitalaria, se van a llevar una gran sorpresa. De hecho, cuando vayan a ver, muchas veces van a ver gente que no conocen o no es de Navarro, o no sabemos de qué procedencia es, o pasan estas cosas que nunca creo que pasaron en Navarro, de tener personas que te atiendan sin saber quiénes son. Entonces, la verdad es que... y no pasa nada. Entonces, yo creo que nos tenemos que involucrar como ciudadanos, José Luis, y está en la voluntad de cada uno de todos nosotros que estas cosas cambien. Y en definitiva, el último, creo, eslabón, pero ese tiene que ser el último, del último, es el voto. Y ahí es donde hay que poner todo el enojo y toda la bronca de demostrar que lo que te dijeron te mintieron, y lo que te prometieron no te lo dieron, te tomaron por sonso, te coimearon con migas de pan, y hoy encima te dejaron en bolainas, como digo yo. Así que ojalá, siempre hay tiempo para revertir, José Luis. Yo soy un tipo muy positivo, porque en definitiva, si vos te pones a pensar, faltan muchos años, recién creo que no llegamos ni a un año de gestión, y estamos hablando de todas estas temáticas. Yo tengo la impresión o que los que estamos de este lado estamos todos locos y no entendemos nada, o realmente lo que a uno le llega o le atraviesa en lo cotidiano tiene que ver con que todo lo que se prometió es nada. Y si a eso le sumás una falta de diálogo absoluta con el Consejo Deliberante, absoluta, con una falta de respeto inédita, no solo para los que son de la oposición, sino para los propios, porque no le contestan ni a ellos, y que después defienden lo indefendible, como les exponemos en cada una de las a la hora de trabajar en el Consejo Deliberante. Bueno, lamentablemente es imposible que el pueblo crezca solamente con el pensamiento de unos pocos, porque como digo siempre, ganó la minoría. ¿Qué es eso? Se votaron, de cada 10 personas, 6 dijeron no a este gobierno. La oposición y lo que es el pensamiento distinto no supo conectarse, y en definitiva terminó ganando la minoría. Por lo tanto, la minoría no termina representando a las mayorías. Y si encima esa minoría, en vez de trabajar por tratar de representar a todos, sigue teniendo inconvenientes en su propio electorado, que en definitiva creo que de los 4, hoy creo que le quedan 3, sumando con todas, hoy tenés una cuenta de que cada 10 personas, 7 no quieren saber nada con este gobierno, y 3 están, de los cuales muchos están por un sueldo. Entonces, la verdad que pobre mi Navarro, pero bueno, seguiremos luchando para que las cosas cambien alguna vez, y una persona con ganas, integradora, no soberbia, honesta, algún día gobierne este pueblo de Navarro. Nuevamente, como siempre, gracias que hayas venido. No, por favor, gracias a vos, José Luis. Muy bien, así pasó en la noche de hoy, entonces.